Bueno, vamos a resolver algunas situaciones que se pueden presentar en el ICFES. Pregunta número 1. ¿Cuál es el resultado del siguiente límite? Límite cuando x tiende a infinito de 4 menos 7 sobre x. Pues en este caso, el límite de esta fracción tiende a 0. La lógica es que si nosotros reemplazamos el valor de x por valores cada vez mayores, entonces al hacer la división en este término, ese resultado se va acercando a 0. El 4 es una constante. El límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión es igual a 4. Pregunta número 2. Bueno, aquí tenemos una circunferencia en la cual se han trazado el segmento AB y el segmento CD. El segmento AD pasa por el centro, por lo que se llama diámetro. Entonces, se debe tener en cuenta aquí el concepto de diámetro y de cuerda, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál segmento es mayor? Entonces, por definición, toda cuerda siempre va a ser menor que el diámetro. Entonces, como AB es el diámetro, ese es el segmento mayor. Y esa sería la respuesta. Pregunta número 3. Bueno, algunas veces se plantean un problema en los que se mencionan cálculos de covarianza o de desviación estándar. Incluso le dan la forma, como en este caso de covarianza, como la que podemos ver aquí en la presentación. Después del enunciado, que pueden ser dos párrafos, se plantea la pregunta. En este caso, ¿qué característica debe tener la variable x y la variable y para calcular la covarianza? Entonces, pues en ese tipo de problemas, en ese tipo de problemas, sí, no es necesario ni siquiera saber cómo calcular, en este caso, la covarianza, sino que lo que se le pregunta es cuál es la característica o cómo deben ser esas variables para poder hacer ese cálculo. Entonces la lógica me dice que para poder hacer cálculos, esos datos de las variables x y y tienen que ser numéricos. Aquí tenemos algunas otras opciones que lógicamente las puede descartar de inmediato. Vamos para la pregunta número 4. Bueno, aquí se hace el siguiente planteamiento. Se tiene 3 sillas en las que solo se pueden sentar los integrantes de la familia real, el rey, la reina y el príncipe. Y también hay otras 4 sillas en las que se pueden sentar los empleados. Se pregunta de cuántas formas distintas se pueden sentar los integrantes de la familia real y los empleados. Entonces, para resolver esta pregunta, pues aquí en esta tablita, vamos a suponer que aquí tenemos las 3 sillas para la familia real y acá las 4 sillas para los empleados. Entonces, en esta primera silla, ¿sí?, se pueden sentar o el rey, o la reina, o el príncipe. Es decir, hay 3 opciones. Una vez que se siente alguien, vamos a suponer que aquí se sentó el rey, entonces a la siguiente silla, pues ya solamente quedan por sentarse la reina y el príncipe. O sea, hay 2 posibilidades. Vamos a suponer que aquí se sentó la reina. Y en la tercera silla, pues ya solamente queda una opción. Se va a sentar el príncipe. Pues aquí con esos datos vamos a calcular las formas distintas en las que se puede sentar la familia real. ¿Cómo? Pues simplemente multiplicando estos datos que tenemos aquí, 3 por 2 por 1, y nos da un total de 6. O sea, serían 6 formas distintas en las que se puede sentar a la familia real en estas 3 sillas. Hacemos lo mismo con los empleados. En la primera silla, pues tiene la opción de que se siente uno de los 4 empleados. O sea, hay 4 opciones. Una vez se ha sentado uno de los empleados, en la siguiente silla, pues ya solamente habrán 3 opciones, ¿sí?, o 3 posibilidades. O sea, hay 3 empleados por sentarse. Una vez se hayan sentado, pues en la primera y la segunda silla, en la siguiente quedan 2 posibilidades y en la última una posibilidad. Vamos a calcular las formas distintas en las que se pueden sentar los empleados multiplicando estos datos, 4 por 3 por 2 y por 1, y obtenemos un 24. Entonces, separadamente hemos encontrado las formas distintas en las que se pueden sentar la familia real y los 4 empleados. Para calcular el total
Simplemente multiplicamos 6 por 24 y nos da 144. O sea, 144 serían las formas distintas en las que se puede sentar la familia real y los empleados. Esa sería la respuesta. Pregunta número 5. Se plantea que 40 casas son construidas por 20 trabajadores y se pregunta cuántos trabajadores se requieren para construir 100 casas. Es un planteamiento de regla de 3. Entonces, en esta columna el número de casas y en esta otra columna el número de trabajadores. 40 casas la hacen 20 trabajadores y se pregunta que cuántos trabajadores pueden construir las 100 casas. El desarrollo de ese planteamiento, x es igual, aquí no olviden, se hace una multiplicación en diagonal, 100 por 20 y se divide entre la diagonal a x. O sea, dividido entre 40. Al hacer la multiplicación y simplificación, se obtiene un resultado de 50. Por lo tanto, para hacer estas 100 casas se requieren 50 trabajadores. Pregunta número 6. Bueno, aquí nos presentan un diagrama de Venn, en la que se muestra un grupo de personas que hablan distintos idiomas. Entonces, antes de contestar a esta pregunta, debemos interpretar lo que se presenta en la gráfica. Debemos comprenderlo. Entonces, ¿qué tenemos? Que, bueno, los idiomas son inglés, francés y alemán, cada uno representado por un círculo de diferente color. Bueno, lo de color es lo de menos, pero lo que debemos interpretar es lo siguiente, que este 4 significa que hay 4 personas que solamente hablan inglés. ¿Sí? Este otro 4 en esta parte de la gráfica significa que solamente 4 personas hablan francés. Y por acá este 2 personas hablan solamente alemán. Entonces hay personas que solamente hablan un solo idioma. ¿Cuántas serían en este caso? Estas 4 más estas 4 y más estas 2. Ahora veamos las intersecciones. Por ejemplo, aquí hay una intersección y dentro de esa intersección tenemos el 1. ¿Qué significa ese 1? Que hay una persona que habla tanto inglés como francés. Veamos otra intersección aquí entre el rojo y el verde, este 3. ¿Qué significa este 3? Que hay 3 personas que hablan tanto francés como alemán, o sea, hablan 2 idiomas, ¿no? Veamos otra intersección por acá, que en este 6 significa que hay 6 personas que hablan tanto inglés como alemán. ¿Sí? Bueno, pero hay otra intersección por acá más interna, este 12. En esta parte de la gráfica se interceptan los 3 círculos. ¿Qué significa entonces este 12? Que hay 12 personas que hablan los 3 idiomas, es decir, inglés, francés y alemán. En esta misma gráfica tenemos por acá, mire, un 8 que está fuera de los círculos y fuera de las intersecciones. Este 8 significa que hay 8 personas que no hablan ninguno de estos 3 idiomas. Entendiendo eso, ahora vamos para la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una pregunta, de que al elegir una persona, perdón, al azar, hable mínimo 2 idiomas? Mínimo 2 idiomas. Eso significa que pueden ser 3. Entonces, vamos a ver, ya lo analizamos. Tenemos que ver las intercepciones. Mínimo 2 idiomas. Entonces sería este 6 más este 1 más este 3. Ahí serían 10. Y este 12 que hablan 3 idiomas. Entonces sería 10 más 12 serían 22 personas que hablan mínimo 2 idiomas. 22 personas. Esos serían los casos favorables. ¿Sí? Ahora, si sumamos todas las personas que están representadas en esta gráfica, nos da un total de 40. ¿Qué serían 40 personas? Los casos totales. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar esa probabilidad? Pues simplemente vamos a recordar cómo encontrar la probabilidad y simplemente se hace una división de los casos favorables sobre los casos totales. Entonces, los casos favorables serán 22, ¿sí? Que hablan al menos 2 idiomas, sobre los casos totales que son 40, que es la suma de todas las personas que hay en esa gráfica. Entonces, la respuesta sería 22 sobre 40. Entonces, dependiendo de las opciones de respuesta, usted puede simplificar esta fracción y nos quedaría 11 sobre 20. O incluso puede hacer la división, ¿no? Depende de las opciones de respuesta. ¿Por qué se puede pedir esa probabilidad? También se puede pedir o se puede interpretar también en decimal y en porcentaje. Entonces, si es en decimal, pues se hace la división. Y si es en
porcentaje, a esa división, se la multiplica por 100. Pregunta número 7. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Esta era la gráfica de la pregunta. Tenemos dos funciones, la gráfica de dos funciones, g de x y f de x. La pregunta, ¿cómo sería la representación de g de x en términos de f de x? ¿Sí? Entonces, las gráficas son iguales, solamente que la una está más arriba que la otra. Entonces se pregunta de cómo se puede representar esta g de x en términos de f de x. Entonces, la gráfica f de x está 30 unidades más que la gráfica g de x. Entonces, si las queremos igualar, entonces simplemente, mire, bajamos esas 30 unidades a la función f de x, de tal manera que al bajarle esas 30 unidades nos van a coincidir. Entonces, ¿cómo sería g de x en términos de f de x? Pues sería la misma f de x, pero menos 30 unidades. Esa sería la respuesta. Muchas gracias.